Todos los años, al comenzar el año, hablamos sobre las expectativas y la palabra profética para el año. La palabra profética, o lo que Dios nos muestra como guía para el año, está condicionada, ¿sí? No por Dios, porque aquello que Dios dice lo cumple, sino por aquellos que escuchan y reciben la palabra. No hay ninguna palabra profética que se cumpla, primero si no la creo, y después si no camino sobre esa palabra, ¿sí? Así que está condicionada ¿a quién? A cada uno de nosotros. ¿A qué hacemos con esa palabra? Lo profético es lo que anuncia lo porvenir, ¿sí? Lo que todo el mundo anda buscando por ahí. Saber el futuro. Si supiéramos el futuro, tenemos todo resuelto, ¿no? Pero la verdad es que la palabra de Dios nos va dando una guía, ¿sí? Y aquellos lectores de la palabra y estudiosos de la palabra pueden aprender en ella. El año pasado, al comenzar el año, Dios nos habló de 3 cosas que se las quiero recordar, que eran restitución, promoción y servicio. La restitución y la promoción, ¿sí? La restitución tiene que ver con recuperar lo perdido, tal vez años, tal vez bienes, tal vez la vida misma en montones de áreas. La promoción tiene que ver con graduarse a otro nivel espiritual, también en lo natural, ¿sí? Es ir pasando de etapas, no quedarnos igual. Hablamos siempre al comenzar el año que Dios no improvisa y Dios ya tiene preparado todo el 2021. Somos nosotros los que vamos descubriendo, y cuando más nosotros busquemos a Dios, menos nos van a sorprender las circunstancias que tendremos que atravesar. Porque Dios no improvisa, sino que Él ya dice que preparó caminos de antemano para que andemos en ellos. Y tiene pensamientos de bien sobre nuestras vidas. Así que la restitución, promoción, y ambas cosas, la restitución y la promoción, estaban ligadas o condicionadas al servicio. Y vaya si fue un año de servicio el año que pasó, ¿sí? Fue un año de servir y servir y servir. Así que hemos estado sirviendo durante todo el año, dentro y fuera de la iglesia, en las necesidades, en las distintas circunstancias, en las necesidades espirituales, emocionales, en las materiales, en lo físico, en montones de áreas, ¿sí? El año pasado arrancamos con esta palabra y con esa palabra de Ageo que nos había hablado, que decía que iba a venir un sacudimiento a la tierra, y después nos sorprendió toda esta pandemia. El 18 de marzo del año pasado pusimos en nuestra página el cartelito de que suspendíamos las reuniones hasta próximo aviso, las reuniones presenciales. Y ahí arrancamos un camino sin saber demasiado. El 19 de marzo, los primeros mensajes que compartimos fueron escritos a través de la página de Facebook hasta que empezamos a transmitir. El mensaje del 19 de marzo fue el de Apocalipsis 12, 11 y 12, que decía: y le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Usted lo tiene ahí en la página. Y enseñamos un poco sobre esto, que era la sangre del Cordero y era entrar en pacto con Dios. Que para salir victoriosos de este año que enfrentábamos teníamos que entrar en pacto con Dios. La sangre tiene que ver con pacto. Y un pacto es un acuerdo, un mutuo acuerdo, ¿sí? Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Y la forma de salir victorioso era entrar en pacto. Y lo segundo era la palabra del testimonio. Y hablamos del testimonio de nuestras acciones, de lo que hacemos y de lo que decimos, ¿sí? Estas eran las 2 claves para transitar el año. El 12 de abril, después de haber estado orando durante muchos días y haber esperado en el Señor, algunos nos preguntaban: ¿y no van a transmitir? Todas las iglesias estaban transmitiendo online. Y nosotros esperábamos en Dios, no teníamos ninguna intención de transmitir, no es lo nuestro. Pero vino una palabra del Señor y nos habló, y es esa palabra del Evangelio según San Juan que dice: las ovejas oyen la voz de su pastor y la obedecen y lo siguen, ¿sí? Reconocen la voz. Y Dios nos dijo: hay muchas voces, es necesario que ustedes transmitan lo que yo tengo para transmitirle al pueblo. Así que ahí comenzamos a hacer reuniones. Las primeras fueron en casa. Comenzamos el domingo de resurrección, creo que fue la primera transmisión de Semana Santa, todo muy improvisado. Corrimos todos los muebles ahí en el living de casa y empezamos a transmitir con mucho esfuerzo.
sin saber demasiado. Es muy lindo tenerlos aquí adelante, verle las caras, ¿sí? Pero de estar delante de una cámara hablando es raro. Entonces tuvimos que ir aprendiendo, tuvimos que aprender a depender del Espíritu Santo, a escuchar su voz y a creer en lo que Él estaba diciéndonos y en lo que Él estaba haciendo del otro lado, en los hogares, en las casas, en las familias. Y la verdad que Dios nos fue sorprendiendo, ¿sí? Se fue añadiendo amigos, gente, conocidos, la iglesia de aquí de la ciudad, de fuera de la ciudad, de otras ciudades, de otros países. Y hemos podido orar por personas en distintas partes y Dios ha estado obrando en otras ciudades y fue tremendo lo que fue pasando durante el año pasado. Fue un año de servicio, un año en el que Dios nos fue sorprendiendo. Y como dice allí 1 Samuel 7:12, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, amén. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hemos llegado al comienzo de este 2021. Así que quiero meterlo un poquito le voy a hablar primero de lo natural y después de lo espiritual. En este 2021 no va a haber grandes cambios rápido, ¿sí? Todo lo vemos. La crisis va a seguir, se va a prolongar. Hemos enseñado cuál es el propósito de la crisis. Este sacudimiento vino por dos razones. Una, para acercar a Dios a aquellos que estaban lejos de Dios. Cuando vienen las crisis, nos acordamos de Dios, ¿verdad? Y qué bueno, benditos sean los problemas que nos ayudaron a conocer a Dios, ¿no? Si no, nunca lo hubiéramos conocido. Pero la crisis también tiene el propósito de limpiar y preparar a la iglesia, a la novia, como Dios la llama en la Biblia, para las bodas del Cordero, para la venida de Cristo. Así que esta crisis va a seguir prolongada. La palabra nos enseña, o Jesús le dijo a sus discípulos, antes de partir de esta tierra, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que el estar en bendición, el estar en la voluntad de Dios no es tener ausencia de problemas. Porque a veces pensamos que no tenemos problemas, que tenemos todo resuelto y ahí estamos en bendición. Y a veces no tenemos problemas porque nos achanchamos, porque nos acostumbramos y porque nos acomodamos a una situación, a una circunstancia. Entonces no hay problema, ¿sí? Estamos cómodos. Ya sea a lo malo o a lo bueno, no importa, pero nos quedamos cómodos, no lo podemos cambiar y ahí nos quedamos. Pero el Señor les advirtió que una de las cosas que iba a pasar el pueblo de Dios es crisis, circunstancias, aflicciones. Es la definición que dice la Biblia, aflicciones, estar afligido por algo, ¿sí? Eso es natural. No te asustes, pero confía en el Señor, amén. Él tiene la salida. Así que para el mundo va a seguir siendo, y también para la iglesia, un tiempo de crisis, para que muchos se vuelvan a Dios y para limpiar a la iglesia, como decía, y prepararla para la venida del Señor. Vemos una realidad en este mundo, ¿sí? Cómo comienza a trastornarse todo y vemos lo que la Biblia dice o llama principio de dolores. Y esto va a ir agravándose. Leía hoy sobre una nueva plaga. Ya hemos escuchado sobre la segunda cepa y todo eso, pero sobre otro virus que parece que, no les traigo malas noticias, pero parece que arrancó. Van a venir pestes, dice la Biblia. Las señales de la venida de Cristo son pestes. Va a venir hambre, va a haber escasez, va a haber problemas económicos a nivel mundial. Todo esto tiene un propósito. No le crea a nadie que le diga que le va a resolver los problemas, que son los salvadores del mundo, que son los que van a solucionar el país, la vida, el planeta. No les crea. Son palabras del príncipe de este mundo, palabras del diablo. Porque en uno solo hay salvación y su nombre es Jesús. No ponga su expectativa en otras personas, porque escrito está en la palabra que no va a ser así. Así que usted va a gastar sus expectativas y va a gastar su fe. Alguna vez le enseñé que la moneda más cara es la fe, es la confianza. Porque dice que para el que cree, todo es posible. La fe puede conquistar todo, pero la fe puesta en el lugar correcto. Si usted su fe la pone en personas, en cosas, usted está gastando mal, invirtiendo mal. Y no va a tener retribución de eso. Quiero leerle un versículo, Romanos, o unos versículos, capítulo 1, que hace una descripción de este tiempo y de este mundo en el que vivimos. Romanos 1:22 dice lo siguiente: profesando ser sabios se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que vemos que está pasando en el mundo. Profesando ser sabios, los sabios de este mundo se volvieron necios. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, por la gloria de las personas, por las propias glorias o conquistas, por el conocimiento, por la capacidad, por los títulos, por los doctorados, por la gloria humana, por el que te estimen las personas, por el que digan qué inteligente, qué capacidad. Y la gente le gusta eso, por eso usted se va a ver en las redes infinidad de publicaciones esperando recibir elogios. Y creo que se dividen en dos grandes partes. Algunos esperando recibir elogios o palabras de aliento, y otros esperando pelearse con alguien, ¿no? Porque hay otros que andan peleándose por las redes, y andan buscando a alguien con quien pelear. Pero esos son los dos grandes grupos, básicamente hablando. Qué triste que alguien tenga que depender de la opinión de alguien para estar bien y no depender de Dios. Así que, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque prefirieron la gloria del hombre antes que la gloria de Dios. Y dice algo más ahí. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Y después dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y todo eso, ¿sí? Pusieron su fe o su mirada en la imagen de una persona, de un santo, de una virgen, otros de un ídolo, de un jugador, de un equipo, de un gobierno, de un partido, de un líder, de un filósofo. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Cuando uno hace esto, deja de escuchar a Dios, básicamente, porque aquello a lo que uno se somete o lo que uno entrona sobre su vida es lo que lo gobierna. La Biblia dice que nos volvemos esclavos de aquello a lo que nos sometemos. Así que esta es la realidad del mundo en que vivimos y así va a seguir. Una y otra vez durante el año pasado yo les compartí ese versículo de Romanos que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y no se conformen al príncipe de este mundo, al espíritu de este mundo. No tomen la forma que va tomando el mundo. Otro pasaje que yo les compartí, otra enseñanza, es que hay dos caminos que se están preparando, dos pistas de aterrizaje. Una, el anticristo viene y Cristo viene. Cristo viene a buscar a sus hijos, a su iglesia, y el anticristo viene a gobernar el mundo. Y algunos están preparando un camino y otros están preparando el otro, y algunos van echando un balde de material en uno y otro balde en otro. Hay dos caminos que se preparan y nosotros somos los que tenemos que allanar, los que tenemos que levantar y los que tenemos que alisar, dice la palabra, para que Cristo vuelva pronto, para encontrarnos con Él. Así que la corriente de este mundo va para un lado, el Espíritu de Dios va para otro. Entonces este mundo lleva un rumbo fijo. Dice que Dios los entregó a sus propias pasiones y a sus concupiscencias, a sus propios pensamientos. ¿Quieren pensar así? Piensen así. ¿Quieren seguir así? Sigan así, porque Dios no obliga a nadie. Así que vamos a ir viendo esto durante este año que viene. Cuando le compartí sobre la restitución, el servicio y la promoción, esto va a seguir marcando nuestras vidas como iglesia. Va a haber promoción y va a haber restitución ligada al servicio. Todos aquellos que se metan a servir a Dios de una o de otra manera. Hay muchas formas de servir a Dios. Van a recibir restitución y van a recibir recompensa. Y el domingo pasado nos gozábamos viendo cuántos de ustedes han dado testimonio de cómo Dios los ha bendecido a causa del servicio, de cómo les ha saldado cuenta, de cómo los ha prosperado, de cómo los ha bendecido, han comprado vehículos, los ha sanado, ha cuidado su salud, los ha librado del COVID, los ha sacado de la peste. Hemos visto esta palabra cumplida, la que Dios nos dio a principio de año. ¿Por qué? Porque caminaron en esa palabra. Esto va a seguir marcando este año que entramos y creo que va a marcar toda esta década en la que entramos. La promoción, la restitución y el servicio. Así que guárdese eso en su corazón. Y si lo anota, mejor, porque solemos olvidarnos.
Va a seguir esta crisis mundial. Usted ha escuchado una y otra vez esto de la nueva normalidad. El mundo no va a volver a ser igual. Esto de la nueva normalidad no es ni más ni menos que el nuevo orden mundial que se prepara. Porque usted sabe que viene Cristo a buscar a su iglesia y viene el anticristo y va a haber un nuevo orden mundial. Por eso es que se va metiendo el ecumenismo religioso, ¿sí? Entonces te dicen, bueno, es lo mismo, es todo igual. No es todo igual. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la Biblia enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero viene un espíritu, que es el espíritu de este mundo, que te va a decir, bueno, todo es más o menos lo mismo. Es lo mismo que lo diga quien lo diga, si la frase suena más o menos bonita, sin importar el espíritu que inspira eso que se está diciendo. Para los hijos de Dios, esto no es así. Este nuevo orden mundial va a abarcar todas las áreas. Y esto que hemos tenido ha sido un ensayo de eso. Hay grandes organizaciones mundiales que preparan todo esto. Y desde ahí es de donde bajan la línea a seguir. Si usted lee Apocalipsis, se va a encontrar con la unión de los países, con un líder que va a salvar al mundo, el anticristo. Y si usted lee con detenimiento, si usted escudriña, si usted examina las noticias y todo eso, se va a dar cuenta que todo se prepara para eso. Porque Cristo viene pronto. Habrá escuchado del reseteo mundial, de que es momento de que el mundo se resetee y que volvamos a repensar los valores, los principios, la humanidad, hacia dónde va, si estamos viviendo bien. Todo esto es lo mismo. Todo va hacia un solo lugar. Cristo viene y el anticristo viene. Iglesia, es tiempo de despertar, de entrar en el espíritu, de no enredarse, de no caer en el juego del príncipe de este mundo. Tenemos que prepararnos y entender. Y estudie por sobre todo la palabra. Lea la palabra de Dios. Mire, la filosofía, los filósofos, los doctorados lo van a hacer inteligente, pero la palabra de Dios lo va a hacer sabio. La palabra de Dios lo va a hacer sabio. Y uno puede llegar a viejo y ser un viejo inteligente o ser un viejo sabio. A viejo vamos a llegar igual. Así que uno decide. Otra palabra que usted escucha que se ha puesto de moda es empatía. Jesús no tuvo empatía, Jesús tuvo compasión. La iglesia tiene que tener compasión. Dice que los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. La iglesia tiene que tener compasión por las almas. La empatía no cambia la situación de una persona. La compasión hace algo para cambiar esa situación. La empatía, ¿sabe lo que hace? Pone un estado y dice, los pobres, que esta Navidad también los pobres puedan pasarla bien. La compasión agarra y hace lo que hicieron los chicos de acá de la iglesia. Se cocinaron unos pollos y les fueron a dar de comer para que pasen la Navidad. Eso es compasión. Esa es la diferencia entre empatía y compasión. La empatía no cambia vidas. La compasión y la misericordia cambia vidas. El amor de Dios cambia vidas. Dice Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, si separás lo que está bien de lo que está mal, lo que es justo de lo injusto, lo santo del pecado, si separares lo precioso de lo vil, tu boca será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso dice la palabra del Señor. La iglesia tiene un rol vital en este tiempo, es ser luz y es salvar las almas. Por eso la iglesia está sobre la tierra todavía, si no ya no estaría. Para salvar almas, no para comprender, no para empatizar, no, para salvar, para dar su vida en rescate por otros. Para eso estamos aquí. Esto es lo que va a pasar en este mundo que viene, en este año que viene. Va a haber muchas más cosas a nivel terrestre, terremotos van a seguir habiendo, la Biblia dice, sí, temblores, terremotos. Tuvimos el año pasado incendios como nunca habíamos tenido, no solo aquí, sino en el mundo entero. Abra sus ojos, mi hermano, porque si no se va a conformar. Y si Cristo viene, lo va a agarrar dormido. Despiértese. La iglesia se tiene que despertar y discernir. Esto va a pasar en el mundo, pero para la iglesia las cosas no son iguales. Para los hijos de Dios las cosas no son iguales. Porque mi gobierno está en el cielo. Porque mi rey es Dios, porque mi abogado es Jesús, porque las leyes bajo las cuales vivo no son de esta tierra. Por eso es cuando, como escuchábamos la semana pasada, cuando todo se cerraba y cuando todo iba mal, los hijos de Dios prosperaron. ¿Por qué? Porque dependen de otro, no de esta tierra. Les voy a leer un versículo, Isaías 33, 22. Después, si usted quiere, léaselo en su casa.
Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Jehová es mi rey, mi legislador. Jehová es mi abogado. Jehová es mi salvador. Si yo tengo a Él como el centro de mi vida, de Él va a venir mi salvación. Zacarías capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, dice así: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Sión es su iglesia, es su cuerpo, es el lugar donde él habita. Así dice Jehová, versículo 3, yo he restaurado a la iglesia, restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Esa es la iglesia. El Señor restauró y restaura la iglesia. Sión y Jerusalén en estos tiempos es la iglesia, es el lugar donde la presencia de Dios habita. Dios la restauró y Dios habita en la iglesia y será llamada ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Verdad y santidad es lo que caracteriza a la iglesia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 4. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, en medio del cuerpo de Cristo. Cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. El bordón era una señal que llevaban los ancianos. Usted lo ve en los judíos que llevan un rollito, ¿sí?, en la mano y aquí en la frente. Eso es la palabra de Dios y marca sus años. Y las bordonas son los bordes de sus vestidos. Son como unas trenzas que se van acumulando con el correr de los años, de la sabiduría, ¿sí?, del conocimiento de Dios. Dice, para el pueblo de Dios aún va a haber ancianos sabios dentro del pueblo de Dios. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, en la iglesia. Cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas, jóvenes y niños. Esto es la iglesia. Como Dios restaura y Dios cuida a la iglesia, los ancianos, y lo hemos visto en este año, Dios los ha cuidado. Y los niños, Dios los ha cuidado. Y así seguirá siendo, porque Dios habita en medio de su pueblo. Dice el versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos, si esto pareciera maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. En estos días parece raro. Los ancianos y los niños han sido la parte más vulnerada por esta pandemia, los dos extremos. Pero en el pueblo de Dios van a ser cuidados y bendecidos. En la presencia del Señor, los hijos de Dios van a disfrutar de esta bendición. Y dice la última parte, si esto les parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días, en estos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así, versículo 7, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia. Dios va a traer las almas y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Versículo 9, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Todos sabemos que la iglesia es un edificio que va creciendo. Los cimientos o la roca sobre la que está fundada es Jesús. Y así va a ser en estos días. Vamos a crecer, Dios va a añadir y Dios va a tener cuidado y protección. Y vamos a ver crecer. Y dice el Señor que Él estará en cuidado de los ancianos, de los niños, que Dios va a añadir. Dice ese versículo 9, pero esfuércense vuestras manos. Va a haber que esforzarnos más. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Así que una de las palabras que tenés que tener en tu corazón es esforzate. Amén.
Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, semilla de paz. Dice, la vid dará sus frutos y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Una de las palabras que Dios habló la semana pasada fue remanente. Nosotros tenemos que hacernos partes de ese remanente. Tenemos que meternos, oír la voz y obedecerla, oír la voz de los profetas y seréis prosperados, dice la palabra. Y meternos en el llamado de Dios. Tomar decisiones, separar lo precioso de lo vil, como decíamos hace un rato. Porque va a haber para este remanente paga. Antes no hubo paga, ahora va a haber recompensa. Dice, porque va a haber simiente de paz, vas a disfrutar de la paz de Dios. Vas a tener prosperidad, ¿sí? La vid dará sus frutos y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Vas a estar bajo bendición de Dios, bajo la paz de Dios, en prosperidad, aun cuando todo vaya mal en este mundo en el que estamos. Para los hijos de Dios, para los que habitan en Sión, en su presencia, no será así. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense en vuestras manos. Lejos de Dios estábamos bajo maldición. En la presencia de Dios, Dios transforma la maldición en bendición. Verso 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé hacerles mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a la iglesia y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Dios ha pensado en hacerte bien. ¿Cuándo? En estos días, en este tiempo. Cuando todo está mal, vos vas a estar bien. Sigo. Después vamos a ir desmenuzando esto con la siguiente semana, ¿sí? Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Una de las condiciones, Dios le dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer para disfrutar de todo esto. Hablen verdad. Hablen verdad. ¿Sí? Remárqueselo ahí en su Biblia. Hablad verdad, cada cual con su prójimo, con el otro. Hable verdad. Juzgad según la verdad. La verdad. ¿Sí? La verdad de Dios, la verdad de la palabra. Jesús, la verdad. Juzgad según la verdad y según lo conducente a la paz. Nosotros somos los responsables de traer paz. Somos embajadores de paz. Dios nos dio la paz. Así que lo que conduzca a la paz, no lo que conduzca a la división, no lo que conduzca a la violencia, no lo que conduzca a esas cosas, no, a la paz, a la comunión. Sigue diciendo, verso 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Hablar la verdad, juzgar según la verdad y lo que conduce a la paz. Ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas Dios las aborrece. Y termino con la última parte. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, verso 18, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 19, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Ahí le habla sobre algunas fiestas y festividades y sobre el ayuno. Tiempo de ayunar y de buscar a Dios. Verso 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrá pueblo y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. A causa de esa presencia, a causa de la bendición, muchos van a decir, vamos, ahí está Dios. Ahí habita su presencia. Ahí hay algo. Dice, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos
aquí, a la casa de Dios, a Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Y el último versículo dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mano a un hijo de Dios, a un judío, dice ahí, a un hijo de Dios, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Por qué se acercan a Dios las personas? Porque ven algo en vos que no tienen. Si nosotros nos vemos igual a cualquiera que no tiene al Señor, no hay diferencia. Pero los frutos, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Dice que 10 se van a aferrar del borde de su vestidura, o dice en otra versión, se van a agarrar de su manga. Y le van a decir, llévanos con vos a la casa de Dios, porque hay algo en tu vida que yo no tengo. Porque hay paz, porque hay verdad, porque hay bendición, porque hay prosperidad, porque hay salud. Si esta palabra se va a cumplir en tu vida, en este año vos vas a tener un grupo de 10 personas para ministrar. ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener una célula, no sé, en tu trabajo, en algún lugar. Vas a tener un grupo allí, que cuando tienen un problema te van a venir a hablar. Voy a decir, ¿por qué me viene a decir el problema a mí? Es porque vos tenés la solución, vos tenés a Jesús en tu corazón. Y tal vez vos no tengas resuelto todos tus problemas, como yo y como todos nosotros, pero conocemos al que los resuelve. Conocemos al que da la paz, al que sana, al que restaura las familias, al que bendice, al que libera. Mientras en el mundo va a pasar todo esto, en la iglesia, en el cuerpo, va a pasar que Dios va a añadir bendición, que los ancianos van a andar libres y sanos, que los niños van a correr libres, que la bendición de Dios va a estar sobre el pueblo de Dios, que van a prosperar, que va a haber paga para los que sirven, porque el obrero es digno de su salario, que viene Dios con recompensa, con retribución, que va a haber promoción para aquellos que sirven. Es como en un trabajo, ¿sí? Vieron que cuando uno trabaja y va ascendiendo en la empresa, ¿no? Va siendo promocionado. En el reino de los cielos pasa lo mismo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Amén. Tenemos que arrancar por lo poco, pero Dios te va a ir dando y dando y dando, y vas a crecer, y vas a renovar tu mente, y vas a bendecir otras vidas, y tu hogar va a cambiar, y tu familia va a cambiar, y te van a seguir. ¿Por qué? Porque van a ver a Dios en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para la iglesia viene un tiempo de avivamiento. El avivamiento no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Lo hemos enseñado muchas veces. Es alguien encendido que enciende a otro. Alguien que no puede dejar de hablar del Dios que tiene. Que no puede dejar de contar las maravillas que Dios está haciendo en su vida. Que todos los días tiene algo para contar de parte de Dios. Es alguien que está avivado, el que puede avivar a otro. Alguien que está encendido, el que puede encender a otro. Algunos tendrán otras cosas para contar. Los que están en avivamiento hablan de las maravillas de Dios. Pero cuando hablamos de avivamiento, encontramos en la Biblia ejemplos de avivamiento y nunca ningún otro como el del libro de los Hechos. En este año yo les dije que la crisis antecede al avivamiento. Los discípulos entraron en crisis cuando el Señor fue crucificado y se fue al cielo, pero después de eso vino el avivamiento. También estamos entrando en el último gran avivamiento. Pero el avivamiento en aquel entonces y también en este entonces va a traer persecución. Entonces nosotros tenemos que estar decididos a jugarnos. Vemos en ese avivamiento del libro de los Hechos a Esteban siendo apedreado, el primer mártir cristiano, por predicar el evangelio. Va a haber en este tiempo persecución, ya la hay, contra la iglesia. Si usted es buen observador se va a dar cuenta, como le dije hace un instante, que cada vez hablar de Dios, ¿por qué? Porque viene un nuevo orden y Dios es eliminado de ese nuevo orden. Pero aquellos que se aferren del Señor, Dios lo va a llevar a un tiempo como nunca han vivido. Termino con este versículo. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 20. Esto es lo que va a pasar en la iglesia. Estos son los postreros días. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes de que venga Cristo, por su iglesia van a pasar estas cosas. Algunas están pasando,
Cuando dice el sol en tinieblas, los eclipses y todo eso, no nos vamos a meter a explicar eso. La Biblia tiene un idioma que lo podemos entender, pero lo importante es que lo que le va a pasar a la iglesia en estos últimos tiempos, en los posteriores días, el Señor va a derramar de su Espíritu sobre nuestras vidas. Y vas a tener visiones, y los jóvenes tendrán visiones. Y tendrás revelaciones de Dios, sueños. Y van a profetizar. Y sobre los siervos de Dios se va a derramar el Espíritu Santo más abundantemente. Y profetizarán y anunciarán lo por venir. Así que viene un avivamiento tremendo, como nunca antes. Así como se prepara la venida del anticristo, se prepara la venida de Cristo y se prepara la iglesia. Así que necesitamos un ejército de valientes para este avivamiento, que estén dispuestos a jugarse por el reino de los cielos, que entiendan. Por eso la palabra habla de militar, ¿sí? De pelear la buena batalla de la fe. No es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Así que vamos a entrar en un tiempo de avivamiento. Hemos decidido arrancar este año, hemos parado todas las actividades y desde el primero hemos venido, solo venimos a adorar y a buscar a Dios. Y comienza a derramarse el Espíritu de Dios. Y comienzan a haber visiones y ya se me empieza a arrimar uno y otro y a decirme cómo Dios les va hablando. Y es tremendo. Hay un avivamiento, hay un tiempo del derramar del Espíritu Santo, pero usted tiene que conectarse con el cuerpo, ¿sí? Dios te va a usar, Dios te va a meter, te va a llenar, va a derramar de su Espíritu y Dios te va a usar. Primero va a renovar tu vida, va a renovar tu entorno, tu familia, y vos vas a ser la voz de Dios que va a hablarle a otros. Mirá, yo estaba así y Dios me ha bendecido. Sacó mi depresión, sacó mi angustia, sacó mi tristeza, me sanó de una enfermedad. Cambió mi vida, tengo paz, tengo felicidad, tengo gozo. Viene un avivamiento, mi hermano, viene un avivamiento. Pero hay que tomar decisiones. Cuando vinimos a orar, Dios nos hablaba de eso, de separar lo precioso de lo vil, de elegir. Viene un tiempo tremendo para los hijos de Dios, para el remanente, así que hacete parte de ese remanente. Y Dios te va a sorprender en este año. Va a derramar de su Espíritu como nunca antes. Como nunca antes. Vas a ser encendido por el Espíritu Santo. Y vas a comenzar a entender lo que no entendías. La palabra de Dios se te va a hacer clara. Vas a tener sueños y visiones y las vas a entender. Y Dios te va a dar estrategias y planes para orar y para conquistar todas aquellas cosas que el enemigo, todos los territorios que el enemigo había tomado de tu hogar, de tu familia, de tu economía, de tu salud. Pero vamos a batallar juntos, amén. Vamos a batallar juntos como un gran ejército, porque dice la Biblia que mejor son dos que uno, porque si uno cae, va a haber alguien para levantarlo, amén. Así que te necesitamos en este año, juntos, amén. Vamos a estar juntos, vamos a estar unidos en este año. Y aunque venga crisis, aunque venga dificultad, vamos a salir juntos de esas dificultades y de esas crisis en victoria, amén. Y vamos a entrar en un avivamiento y en una cosecha como nunca antes.